Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal. Y Residente sacó una canción nueva, estamos hablando de Ron en el piso. Me dijeron que va a ser muy especial, así que sin mucho más, vamos a ver cómo nos encontramos. Obviamente si te gustan este tipo de videos me puedes dejar acá abajo alguna recomendación, ponerle like a este video y suscribirte a este canal y activar la campanita. Todo el mundo está hablando de esta canción, necesito saber qué pasa con esto. Ok. Uy, arrancamos re melanco. No. Joder. Uy, esto se viene. Ay, Dios. Ya cuando viene con estos acordes, cuando viene ya con una tonalidad menor o con arpegios, se viene el llanto, se viene la lágrima. Ey, parece que fue ayer esta jodienda. El artista del momento, mi disco en todas las tiendas. No es que me ofenda, pero me siento viejo cuando los chamaquitos ahora me dicen leyenda. Que Dios los reprenda. Estoy igual de joven, pero con menos fechas en la agenda. No tengo lancha, ni aviones, ni prenda, pero tengo la esperanza de que el próximo punchline te sorprenda. Ya nada es como antes. Bueno, también supongo que es una crítica a todos los que decían que lo que él hace es una basura. Y también supongo que es como un recapitular y un cambio, como una etapa que toda la gente cuando llega un momento de una edad en particular hacemos ese tipo de cambio. Hacer un pequeño viaje hacia atrás, que está muy interesante hacerlo de vez en cuando, y más en momentos claves de la vida, como estuve diciendo recién. Me parece que acá va a haber lágrima. Yo sé que ya no soy tan relevante. Antes me pedían retratos todos devotos. Ahora me paran pa' que yo les tire la foto. Aunque le saque todo el polvo a mis trofeos. En el cartel mi nombre ni lo veo. Si me quieren ver que se tiren pa'l museo. Ya estoy cansado, con el tiempo ni peleo. Yo estoy claro, no hay que ser sabio. Solo escribo lo que no se atreven a decir mis labios. Le contesto al corazón todas las preguntas antes de que mi lápiz se quede sin punta. Estaba por mi primo, por las vueltas que dimos. Ahora rimo, porque no nos despedimos. Hasta que salga el sol que me levanta. Hoy bebo hasta que se me queme la garganta. Ok, sí, es como si fuese un... ¿Viste como un velorio? Cuando vas como a despedir y recordar. Pero no estoy hablando de despedir a una persona, sino como de despedir momentos. Como decir, bueno, gracias, me sirvió mucho para aprender, me sirvió mucho para esto, para lo otro. Pero suelto esto, porque ya cumplió su función. Siento que está un poquito en esa también. Y claramente te lleva a la nostalgia, te lleva a la melancolía. Es obvio. Esto va por lo que somos, por lo que fuimos, por todo lo que tenemos, por todo lo que tuvimos, por las lloradas, por todas las carcajadas, por todos los triunfos y por todas las cagadas. Por lo que puedo ser, aunque lo dudé, por lo que quise ser pero no pude, por las turbulencias que agarré, por los trenes que perdí. Y por todas las borracheras que cogí, por los... Claro, sí, obviamente está hablando de eso, está hablando de lo... El que llora. No, está hablando de quedarse con ciertas cosas. O sea, las cosas malas también nos dejaron cosas aprendidas, que es lo que todos tenemos un poquito que hacer. No solamente se aprende de las cosas que hiciste bien o son las únicas que te tenés que quedar. Es una boludez lo que estoy diciendo, claramente. Uno aprende mucho más de las cagadas que se manda o de las situaciones que no estuvieron tan buenas. Y hay que abrazarlas y hay que hacerlas tuyas para poder hacer que eso te deje algo, ¿entendés? Que te haga mejor. No por culpa, que te haga mejor. Lago, por los ríos, por los mares que crucé. Aunque me hundí, al final siempre floté. Por los que se fueron sin permiso al paraíso. Hoy derramamos un poco de ron en el piso. Acostado al lado de este... Bien, lo del ron en el... No puedo... Lo de ron en el piso supongo que es un poco como esto de... esa ofrenda, ¿no? Que se suele hacer a la pacha y me parece muy bien. De whisky, no puedo hablar. Caramelizado, con el corazón tieso, una tabla. Esperando a ver si el techo me habla mientras amanece. Queriendo hacer las paces con mi hermano, a ver si vuelve calle 13. Con el horizonte rojo, escribiendo hasta que la ¿Es inteligencia artificial? Madrugada me queme los ojos. Pero no es espectacular. Recordando lo navegado. El que me corta la emoción. Bueno, gracias. Te agradezco un poquito también porque si no uno acá anda llorándose todo. Pero qué zarpado, cállate. Igual, y siempre hace algo que destaca en los videos. O sea, haber metido una inteligencia artificial.
No sé cómo se llama igual esto, pero para mí es eso. Porque soy un burro en ese sentido. Pero me parece espectacular. Tragándome hasta la ¡Qué impresión! última gota del pasado, las fronteras que crucé sin permiso, los poemas que pesqué. Igual me da un poco de impresión, porque es como que es real pero no tan real. Última gota del pasado, las fronteras que crucé sin permiso, los poemas que pesqué en el puerto de Valparaíso. Con libreta en mano como todo un dramaturgo junto a Leoni. Caminé descalzo por Hamburgo y me perdí en Berlín y me besé en París. Me desvelé junto a la luna en cada país y me enamoré de Belgrano y de la noche, escuchando a Goyeneche en el coche. Obvio, es por la Fandiño. Me enamoré de Belgrano, supongo que será el barrio donde vive la Fandiño. La Fandiño, bueno, Soledad Fandiño, su ex mujer, se separaron hace poco, no sé cuándo. Y Goyeneche es uno de los intérpretes de tango más destacados de la historia. O sea, Goyeneche, lo más. Y por el río Amstel esquivando bicicleta, me tropecé contigo y cambió mi vida completa. Y en Harstad, frente a la bahía, la medianoche era de día y borracho con la bebé orinando vino seco. Desde la costa de Cádiz logramos ver a Marruecos y dejé que me llevara la marea. Por eso leo pocos libros pa' que el mundo me los lea. La vida me la vivo intensamente hasta que no pueda masticarla porque no me quedan dientes. Todo evoluciona. ¡Wow! Wow, igual esas, o sea, está bien, esas ganas de vivir todo como súper al límite. Chicos, no doy más. Ay, no, es que estas cosas a mí me destrozan. También como esas ganas de vivir todo como súper, vivir la vida al límite y todo, disfrutando todo. Es un poquito irreal, o sea, lo sabemos, pero también me parece que como que habla de poder tener esta conciencia de las cosas que necesitamos y de las que no. Y de las oportunidades que tenemos y de tener que tomarlas o no tener que tomarlas y disfrutarlas. Porque como dijo antes, un montón de trenes que pasaron y nada, y pasaron. También vivir con este hambre, ¿me entendés? Bueno, es que Residente me parece... Es una de... Creo que en este canal... Creo que es con la única persona o una de las muy poquitas contadas con el dedo de la mano que me hizo llorar en un video. Porque se transforma, crece y disminuye, cambia de forma, pero del tiempo nadie se salva. Pregúntale al tinte que me pinta las canas de la barba. Igual. ¡Ay, no! ¡Me encanta! Pregúntale al tinte que me pinta las pasando los años en 2 segundos. Canas de la barba. Igual, sigo dando brincos porque todavía me siento como de 25. Solo queda despedirse con cerveza y brindar por lo que termina y por lo que empieza. Bien. Esto va por lo que somos, por lo que fuimos, por todo lo que tenemos, por todo lo que... Ay, yo siento que va a haber un montón de cosas que no sepa, de referencias que no tenga idea. Tuvimos, perdón. Por las lloradas, por todas las carcajadas, por todos los triunfos y por todas las cagadas. Por lo que puedo ser, aunque lo dudé, por lo que quise hacer, pero no pude. ¿Alguien me explica qué es esto? Por la turbulencia que agarré, por los trenes que perdí y por todas las borracheras que cogí, por los lagos, por los ríos, por los mares que crucé. Aunque me hundí, al final siempre floté. Por los que se fueron sin permiso al paraíso. Hoy derramamos un poco de ron en el piso. Ay, siento que hay muchas cosas que me estoy perdiendo. Ay, ¿quién es? Igual me reemociona, o sea, porque... No deja de meterme en este mood, en esta... Que no es angustia, es nostalgia, es despedida. Valorizar los recuerdos y la historia, ¿entendés? Eso, ¿no? Ay... ¡No! Esto tiene, ¿me entendés? Esto tiene... Como la... A ver... No, tengo que calmar un poco porque si no, no puedo seguir. Esto de la mirada del orgullo del otro, ¿me entendés? También cuando... Que una persona que viene... que no puedo hablar. O sea, con todas las cosas que pasaron con Soledad Fandiño, es su ex mujer, y como este acompañamiento también, como que no... Como del amor real, las cosas terminan lindas también. Y poder mirar atrás, estar como... ¡Ey! Conforme y contento con eso. Está bien, tienen la obligación de seguirse viendo para toda la vida. Pero como que ese acompañamiento que no se termina nunca, ¿me entiendes? Y habla también un poco de esta
de este amor honesto, de esta... que también es algo que venimos hablando hoy, por lo menos hablamos mucho en Twitch, del amor real y el amor honesto y el puro, el que... el que atraviesa lo romántico también, ¿me entendés? ¡Ey! Como... Claro, es lo que dije al principio. ¿Qué me pasa? Claro, como que están velando a su él viejo. Es que si yo quiebro no vuelvo más, no vuelvo más. Ya que Perdón, pero me voy a quedar mirándolo así todo el tiempo. Ay, qué linda mirada, boludo. Como es esa mirada de orgullo y de como, qué bueno que estuvo todo lo que hicimos. Ay, por favor. Me estoy haciendo el ridículo. No, me voy a calmar antes de seguir porque si no, no. Esto habla del artista, ¿no? De que te genere también todas estas cosas, me parece como súper... algo para destacar fuertemente. Porque habla de la sensibilidad. Y es lo que tiene que tener un artista sí o sí. Alguien que lo pueda transmitir también de una manera muy especial. No sé si buscaba generar esto, pero por lo menos en mí lo generó. Eduardo también. O sea, es... ¡Ay, qué lindo! Calmar porque si no, no. Ok. Wow. Raro que no salió con alguna boludez que te corte toda la emoción. No, pero es un video muy zarpado. O sea, me hace acordar un poco a René. Ese video, ¿se acuerdan? Que fue como, ¡oh! Dios. Me gusta que cada tanto nos dé una linda cachetada. Bueno, no tengo nada que agregar. Yo siento que ya he hablado bastante. Así que me voy a despedir. Obviamente, si le gustan este tipo de videos, que realmente no dije nada acerca de nada. Si no fue una reacción, se pueden suscribir a este canal, activen la campanita. Gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, me pueden dejar algunas recomendaciones acá abajo, obviamente, para traerlas al canal. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.